Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Sean bienvenidos a contemplar al político animal. Bueno, hoy es 25 de febrero de 2021 y vamos a aprender un poquito sobre qué es la opinión pública. Y también vamos a hablar en ese contexto de cómo comunica el gobierno y manipula la información para tapar sus actos de corrupción. De manera que si les agrada este programa, pues no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones y nos arrancamos tendidos porque hay mucha información. Antes quiero saludar y agradecer sus comentarios. Envío fraternal de saludos a Ani Landa, a Esmeralda Jiménez, Marily Díaz, a Litzel Granados, a Adriana Monzón, el doctor Eduardo Astudillo, un abrazo querido doctor, a Ángeles Guizar, a Anaí Delgado, Pepe Gabriola, Maestro Mo, Amada Paredones, querida amiga, Ricardo Almanza, maestrazo, Francisco Álvarez, un artista, Jordan Rentería, pues muchísimas gracias por sus mensajes, por su apoyo, por sus likes, y no olviden seguirme también en las plataformas de minds.com, diagonal Omar Cerezo, ya saben, al principio y al final no son O, son cero, y también pueden leerme todos los lunes en digitalnews.com, ahí me van a encontrar, y obviamente pues en las demás transmisiones que hacemos en este canal. Vamos a entrar rápidamente en materia porque hay mucho que tratar. Muchas veces hemos escuchado sobre la opinión pública, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se cocina? Vamos a hablar primero del concepto y tenemos que separarlos, primero opinión y después pública para ver sus orígenes etimológicos y entenderlos. Opinión viene de opinio, un vocablo latín que significa creer, suponer o imaginar. Entendemos entonces que es bastante subjetivo la opinión, es lo que uno llega a imaginarse, no necesariamente lo que es. Y lo público viene de populicus, o significa pueblo. Y la palabra pueblo viene de populus, son vocablos latinos. Pero antes de populus viene de pubes, que es el mismo origen de la palabra púbico, pubertad, y que hace referencia al conjunto de los jóvenes de la comunidad que no tienen criterio para gobernar. Populus es el pueblo que no tiene la cultura ni el criterio para poder ejercer el gobierno. De hecho, la palabra pubes y populus tiene relación con el vocablo latino pectiniculus, para que tengan esa cultura general. Pectiniculus refiere a los primeros vellos púbicos de los adolescentes. Y pectiniculus es el origen latino de la palabra pendejo. Por eso, en Argentina, a los chiquillos les dicen pendejitos. No es un insulto, no es una palabra con una categoría peyorativa como la usamos en México. Tiene un significado bien claro. Que lo entendemos distinto es diferente. Pero como vienen del mismo origen, de quienes son muy jóvenes, no están preparados y no tienen criterio para gobernar, bien cabe la posibilidad, y esto sí es una especulación, que pueblo y pendejo sean muy similares. Y puede ser cuestionable, pero vamos a ver por qué aterrizamos en eso. Quien no tiene criterio para gobernar es porque no sabe del gobierno. Se infiere en estas palabras que el pueblo no sabe. ¿Y no sabe el pueblo? Bueno, si el pueblo no sabe, entonces estamos cayendo en lo que habíamos comentado hace 2 programas de la democracia de Aristóteles. Los pobres y los ignorantes que toman decisiones en función de sus intereses y no en función de todos los demás. Por eso necesitamos que el pueblo sepa. Y para que el pueblo deje de ser pubes, deje de estar sin criterio para gobernar, se tiene que volver un político, un ciudadano. Eso implica tener cultura sobre los asuntos de la ciudad, de la comunidad. Entendiendo eso, volvemos al concepto de opinión pública. Ya vimos que en la etimología, pues significa pueblo. Y es lo que el pueblo se imagina, cree o supone. Pero eso no quiere decir que sea la realidad. De manera que la opinión pública es subjetiva y se le puede inducir con cualquier tipo de idea o creencia. Para Giovanni Sartori, uno de los grandes politólogos de los últimos tiempos, la opinión pública se concibe como un público o multiplicidad de públicos o pueblos
cuyos difusos estados mentales se interrelacionan con corrientes de información referentes a la cosa pública, dicho en latín, a la res publica, origen de la palabra república. Pero esto del difuso estado mental no es peyorativo, porque no quiere decir que el pueblo sea tonto de nacimiento, solo es que no está bien informado. Y por no estar informado, fácilmente puede ser manipulado por quienes sí tienen la información y los medios para divulgar esa información. No olviden que la información es poder. Un medio de información puede ser la escuela, también los medios de comunicación, los líderes sociales. Pero si ellos que poseen la información tratan de controlarla y la manipulan, pues entonces nos van a hacer creer lo que ellos quieran que creamos y no lo que es. Por eso, la escuela nos hizo un país de resentidos. Nos enseñaron que somos una nación de conquistados y sometidos. La iglesia nos enseñó que la riqueza es mala. Y los medios de comunicación nos enseñaron su forma de vivir. Si la escuela nos hubiera enseñado que somos una nación poderosa, una nación exitosa que tiene que avanzar, pues tendríamos esa otra corriente de información. Si la iglesia nos hubiera enseñado que la riqueza es buena, buscaríamos la riqueza por vías éticas. Sería esa corriente de información la que nos movería. Si los medios de comunicación nos enseñaran a vestir como indígenas y hablar más en náhuatl, esa sería nuestra corriente de información. Por ahí sería la opinión pública. Por otro lado, los políticos nos enseñaron a odiar la política. ¡Qué absurdo! Nos enseñaron a odiar lo que ellos hacen, pero lo hacen así para que nosotros rechacemos la política y no nos interese, no nos metamos allí, pensemos que es mala, que es sucia, que es corrupta. No vaya a ser que si nos metemos allí, se nos abran los ojos y los terminemos quitando de en medio por tramposos. Por eso nos hacen creer lo que ellos quieren que creamos. Y usan personas en las que creemos por su simple fama, no por otra cosa. Por eso utilizan deportistas, artistas, líderes que aparecen en la propaganda, en la publicidad, en los comerciales, porque creemos en ellos ciegamente. Entonces nos damos cuenta que la opinión pública podría no ser verdadera. Y por estar inducida, entonces es una creencia que nos impusieron. Una opinión publicada. ¿Quién la publica? Quienes tienen la información. Eso lo saben bien los gobernantes y lo usan a su favor, pero también lo usan en nuestra contra. Por eso, cuando se aplica la opinión pública y se genera, nunca vamos a ver un gobierno que reconozca que las cosas le están saliendo mal y por más desastrosas que las estemos viendo, los gobiernos siempre nos van a decir que todo va de maravilla. Lo hacían los gobiernos anteriores y lo hace el gobierno actual. Eso es el manejo de la opinión pública. Y entonces nos regimos más por lo que sentimos, por los sentimientos, que por la razón. Por eso Sartori dice que el pueblo no sabe, no puede gobernar, como decían los antiguos griegos. Gobernar exige epísteme, una palabra griega que significa conocimiento o saber de la cosa pública. No tener conocimiento nos pone en el terreno de los sentimientos y es cuando los gobernantes crean el juego perverso en el que caemos de llegarnos por los sentimientos y no por la razón. Por eso los políticos y los gobiernos nos dicen lo que queremos escuchar, no lo que necesitamos saber. Y, obviamente, como a nadie le gusta que les digan verdades dolorosas, siempre se prefieren las mentiras bonitas y caemos en la trampa. Debemos ir de la opinión pública al conocimiento público y para eso debemos dejar de ser tan crédulos e informarnos mejor. Para eso es este programa, para sembrar en ustedes el gusanito, la inquietud por tener cultura política. Pero ese es un ejercicio individual, así que no le crean a cualquier hijo de vecino solo por su fama. Siempre duden de lo que se dice. Un futbolista no por ser muy bueno metiendo goles automáticamente se vuelve bueno en todo. Un artista tampoco, un intelectual tampoco. Los intelectuales no saben de política, pero opinan de política, háganme favor. No le crean a cualquiera nada más por su fama. No le crean a nadie, investiguen por ustedes mismos. Es más, ni me crean a mí. Duden de lo que les estoy diciendo en este momento. Cuestiónenme, investiguen si lo que estoy diciendo ahorita es verdad o les estoy mintiendo. Sean críticos,
porque ser críticos es el principio de la libertad. Los que hacemos crítica política no la estamos haciendo por fastidiar porque nos caiga mal un gobernante. Lo estamos haciendo para que los gobiernos no sean tan mentirosos y corrijan lo que están haciendo mal. No tienen idea de lo valiosa que es la crítica. Hasta los gobiernos deberían estar agradecidos por la crítica que hacemos. Porque si no hubiera quien estuviera advirtiendo que van por un mal camino, ya nos habríamos ido al despeñadero hace mucho tiempo. Estaríamos todavía muchísimo peor de lo ya muy mal que estamos. Cuestionen, siempre cuestionen. Tengan una opinión informada y entonces tendremos un mejor país. Pero la responsabilidad es nuestra. Ningún gobierno lo va a hacer por nosotros. Al contrario, nos van a seguir engañando. Esa responsabilidad de estar informados es nuestra chamba. Y si no la hacemos ni la queremos hacer, entonces ni siquiera nos quejemos de los malos gobiernos que siempre hemos tenido. Y eso nos lleva al tema del día, hablando de opinión pública. Las mentiras del gobierno y cómo tapan su corrupción y nos hacen creer lo que quieren que creamos. El gobierno nos dice lo que quiere que sepamos, lo que quiere de lo que se hable. Y por eso inducen a las corrientes de información. Por eso, el presidente de la República se molestó muchísimo por ser evidenciado con la corrupción de su gobierno al tener irregularidades por casi 400,000 millones de pesos en la revisión de la cuenta pública de 2019. Dije bien, casi 400,000 millones de pesos, 67,000 millones de pesos en programas diversos y 332,000 millones de pesos en la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Sumen, eso les va a dar la fabulosa cantidad de 399,000 millones de pesos en irregularidades. ¿Dónde está la lana, lopitos? Siempre dije que eras un corrupto. Si el presidente fuera un hombre sensato, debió responder a los medios de comunicación que se debía investigar a su propio gobierno con transparencia para aclarar las irregularidades. Pero no, el señor se enojó y salió de inmediato a descalificar a la auditoría de la Federación. Puso en evidencia que lo cacharon en sus tranzas, que es un corrupto. Y yo se los dije, el presidente es un corrupto y ha quedado demostrado. Trató de tapar sus tranzas, pero la suma de las irregularidades de la cancelación del aeropuerto de Texcoco están bien claritas. Vamos a hacer la suma con la información pública que proporcionó la auditoría. Se gastaron 70,497 millones de pesos nada más en la obra del aeropuerto de Texcoco, hasta donde se quedó, más 7,639 millones de pesos por los contratos que se tuvieron que cancelar en el momento en que López Obrador decidió que moría ese proyecto, más 50,887 millones de pesos por la recompra de los bonos de todos los inversionistas privados que ya habían metido su dinero en el aeropuerto, más 34,027 millones de pesos por liquidar los certificados de la fibra E. Eso hay que añadirle 165,456 millones de pesos por liquidar los bonos que todavía están circulando. Y adicionalmente 3,000 millones de pesos por los vencimientos de los bonos de los años 2026, 2028, 2046 y 2047. Como verán, había más dinero privado invertido en el aeropuerto que dinero público. Pues todo eso lo tuvo que pagar este gobierno como si fuera un Fobaproa. Pérdidas de particulares que se están financiando con dinero de nosotros, con dinero público. Todas esas pérdidas suman 331,996 millones de pesos. Sí, 331,966 millones de pesos, cuando en 2009, el 28 de agosto, Javier Jiménez Espriu, el que fue secretario de Comunicaciones, dijo que se habían gastado 60,291 millones de pesos por la obra del aeropuerto, más 14,932 millones de pesos por gastos no recuperables, pero que había que descontar 4,000 millones de pesos de materiales que no se usaron para dar un total de 71,000 millones de pesos. O sea, el gobierno se equivocó nada más por la friolera de 260,996 millones de pesos. ¡Qué ratería! Pero como dijo el gobierno que iban a redondear la cantidad, lo dejaron en 100,000 millones de pesos. O sea, que el error oficial es de 231,996 millones de pesos. Y entonces, pues ahí hay un error. Y entonces, pues sí, el presidente tiene razón. La Auditoría Superior de la Federación sí tiene inconsistencias. Porque la irregularidad no es la que dijo ni la auditoría ni la que dijo el presidente. La irregularidad es muchísimo mayor. Todavía faltan 29,000 millones de pesos que no aparecen.
más lo que siga apareciendo. Y eso que no estamos sumando lo que está costando Santa Lucía, que también serán miles de millones de pesos tirados a la basura, porque ese aeropuerto no va a contar con las autorizaciones de la Asociación de Federación de Aviación de los Estados Unidos, ni con la Asociación Internacional de Tránsito Aéreo, la famosa IATA. No van a autorizar operaciones en Santa Lucía con el aeropuerto de la Ciudad de México al mismo tiempo. Y vean la razón. Los aeropuertos no son terrenotes para guardar aviones. Siempre se planifican desde el aire para llegar a ellos. Y el Valle de México, ustedes lo saben, está rodeado de montañas. Solamente tiene 2 entradas que pueden verse en la carta de aproximación que les estoy mostrando, que está avalada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, precisamente en octubre de 2020, hace apenas unos meses. O se entra en un avión por el espacio entre la Sierra de Guadalupe y la Sierra de las Cruces, ahí donde dice aquí en este mapa San Mateo, o donde dice VOR diagonal DMESMO. O se entra en el otro lado, el espacio que está entre la Sierra de Guadalupe y la Sierra de Santa Catarina. Pero esa entrada es justo donde están los aeropuertos de la Ciudad de México y el de Santa Lucía. O sea, que solamente se puede entrar por el lado de San Mateo. El aeropuerto de la Ciudad de México, como lo verán, está dentro del círculo negro grande, y el de Santa Lucía está dentro del círculo azul grande, que está un poquito recortado. Por eso, ambos aeropuertos tienen orientadas sus pistas a 53 grados el de la Ciudad de México y 40 grados el de Santa Lucía. Están casi paralelas las pistas y tienen que pasar por la misma zona para aproximarse. Por eso no pueden operar al mismo tiempo los aeropuertos, porque va a haber exceso de tráfico en el aire al norte de San Mateo y eso aumenta el peligro de accidentes en el aire. Incluso si las pistas se ven desde el otro lado, son pistas 233 grados de la Ciudad de México y 220 grados de Santa Lucía, al final de cuentas son las mismas pistas. Por eso hay que advertir, López nos engañó con su circo de la inauguración de la pista de Santa Lucía. Es la misma pista 04 que existe desde hace muchos años, pero está vista desde el otro lado. 0,40 grados en un giro de 180 grados es 220 grados. Pista 04 y pista 22 es lo mismo. Así está la trampa que nos está haciendo este cuate. Bueno, aquí la cosa es que si invirtiéramos el orden y se hace el despegue por las pistas 22 de Santa Lucía y 23 de México, ahora el tráfico se va a dar al despegue. Y bueno, está la otra opción. Pues entonces que uno salga en un sentido y el otro en el otro sentido. No, se van a encontrar de frente en el aire, justamente en la zona donde se iba a construir el aeropuerto de Texcoco. Y entonces imagínense un choque en el aire de frente. Como pueden ver aquí en el mapa, se ve una línea que conduce al aeropuerto de la Ciudad de México, gira de los 146 grados al grado 53 para enfilarse a la pista, y después cuando pasa el punto del aeropuerto se sigue una línea punteada. Eso quiere decir que si no logra aterrizar, entonces debe continuar por esa trayectoria. Pero esa trayectoria pasa exactamente sobre Santa Lucía. No puede girar a la derecha porque están las montañas. Total, el capricho de Lopitos nos va a costar cerca de 600,000 millones de pesos que no van a servir absolutamente para nada. Se irán a la basura y tendremos una mega central camionera con delirios de grandeza. Y eso no es lo peor. En la rayeta de Lopitos para ocultar el despilfarro en la política de aeropuertos, no dijo absolutamente nada de los otros 67,000 millones de pesos en irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación encontró sobre los demás programas sociales, como los muertos becados por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y sale el loco de López diciendo que tiene otros datos. Pues si los tiene, ¿por qué no se ve en la conferencia de prensa ya presentándolos? Si tiene ya los otros datos, que los muestre y los queremos ver ahorita. Les dije que López es un corrupto y no me equivoqué. De hecho, salió mucho peor que todos los del PRIAN juntos, y es mucho decir, y lo que falta por salir. Pero en fin, vámonos al colofón, que tiene muchos temas y es súper rápido. México tenía el mejor sistema de vacunación del mundo. Se aplicaban 70 millones de vacunas en 6 semanas. Ahora es un desastre absoluto. 1.8 millones de vacunas en 2 meses. ¿La razón? Es porque no están utilizando al sector salud, sino a la estructura de clientela política para cachar votos. Pero les salió mal y todavía no terminan de vacunar a los médicos. Otro tema. Se aprobó la contrarreforma eléctrica. Y ahora sí tenemos causas directas del gobierno que causan la devaluación del peso. Y esta
se crea porque con este tipo de reformas, así como la cancelación del aeropuerto, sirven para ahuyentar las inversiones. Prepárense para más pobreza en México y prepárense para un gobierno más chafa. Otro tema. La Fiscalía General de la República solicita el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Pero se supone que se le estaba investigando desde el año pasado y el propio Cabeza de Vaca acudió a la fiscalía a que le informaran por qué lo investigaban y nunca le dijeron nada. Y ahora de pronto ya aparece una solicitud de desafuero. Y lo peor es que el fiscal se presenta en la mañanera, en la conferencia de propaganda del presidente. Y uno se queda, bueno, ¿y la autonomía de la fiscalía? ¿Qué está haciendo Alejandro Gertz Alejandro Gertz Manero, en la mañanera? Y a ver, ¿por qué no hablan del tema de Salgado Macedonio? No olvidemos que hasta la próxima semana la sección instructora de la Cámara de Diputados va a tener el caso en firme, justo en las vísperas del 8 de marzo. Y con el caso de Cabeza de Vaca van a tratar de tapar las protestas contra Félix Salgado Macedonio en el Día Internacional de la Mujer. Y también son protestas contra López Obrador. Y dice el peje que no es tapadera de nadie. Todo lo están haciendo con cálculo político. Eso es manejo de la opinión pública. Quieren desviar la atención con un tema que quieren que creamos y tapen el otro. Eso es un asunto eminentemente político con tintes electorales y que tiene violaciones al debido proceso. Porque se brincó la ratificación de la denuncia que apenas hasta hoy se va a hacer. Y entonces la separación del cargo no depende de los diputados federales, va a depender del Congreso de Tamaulipas. Eso lo están haciendo para ganar tiempo. Y les apuesto doble contra sencillo que el tema Cabeza de Vaca lo van a traer toda la campaña hasta junio. Y después de las elecciones ya ni van a hablar del tema. Todo es para tapar lo que el gobierno está haciendo mal. Y entonces yo me pregunto, ¿y Lozoya? ¿Y Cienfuegos? Claro, como hace 3 años funcionó pegarle a Ricardo Anaya, pues ahora van a pegar la Cabeza de Vaca para desviar la atención por ahí. Está bien, que investiguen a Francisco García Cabeza de Vaca, pero también que investiguen a Salgado Macedonio, y también a Cienfuegos, y a Bartlett, y a Sandoval, y al propio López Obrador. Si la Fiscalía General de la República es autónoma, que lo demuestre. Es más, a ver, ¿por qué la Fiscalía no está investigando lo que sí está investigando España acerca del financiamiento ilegal de la campaña de López Obrador en 2018 con recursos enviados por el partido Podemos? 308,000 euros. ¿Dónde está la investigación? A ver, Clusó. O la investigación que está haciendo Estados Unidos sobre el caso Vitol, que es justamente la versión de la 4T sobre Odebrecht. Recursos ilegales que cayeron a la campaña de Morena. A ver, ¿por qué no está investigando Gertz Manero esa investigación? Y están sacando otros temas. Pero no se están yendo limpios. ¿Por qué? Porque Emma Coronel fue detenida en Estados Unidos, la esposa del Chapo. Y aquí se le está demostrando claramente a la familia del Chapo que en Estados Unidos no se les protege como López está protegiendo al Chapo y a su familia aquí en México. Y como señal de que muy posiblemente el gobierno de Estados Unidos empiece a investigar a funcionarios del gobierno mexicano que apoyan a esa familia de narcotraficantes. Finalmente, hablemos de que el corruptísimo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le permite al PG violar la Constitución. Dice el artículo 87 de la Constitución, en la jura del presidente, que se protesta guardar y hacer guardar la Constitución de la República y las leyes que de ella emanen. Y si no, que entonces el pueblo se lo demande. Pero López está ignorando, por desconocimiento, e ignorando porque le vale las leyes. Las está violando impunemente. Está violando la disposición constitucional de que el presidente no puede meterse en asuntos de campaña. Y al mismo tiempo se está metiendo en las campañas. Eso implica que López Obrador tiene que ser sometido a un juicio político donde se va a demostrar que sí tiene fuero el presidente. López Obrador se tiene que ir a la cárcel por corrupto, mentiroso, ladrón y traidor a la patria. López Obrador es un traidor a la patria. Bueno, hasta aquí por hoy de Políticos Animales. Si les gustó este video, dejen sus comentarios y temas que deseen que aquí se traten. Y no dejen de suscribirse y activen la campana de notificaciones. De momento, es todo de mi parte y los espero el próximo jueves para hablar de nuevos casos del político animal. Así es que, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.